Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Rivera, soy residente de primer año de dermatología de la Fundación Universitaria Sanitas y el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. El día de hoy hice la presentación de psoriasis en compañía de la doctora Winnie, la doctora de residente de dermatología de segundo año de la Universidad Libre. Y bueno, vamos a dar entonces inicio en este momento. Bueno, entonces la psoriasis pues realmente es una enfermedad muy importante y muy prevalente a nivel de nuestro ámbito y a nivel mundial. Así que es muy importante conocerla. El día de hoy vamos a dar una introducción y pues también vamos a hablar de la psoriasis. Traté de hacer un poco el énfasis también para que tengamos conceptos muy importantes desde la medicina general. Hay unas partes que son un poco más técnicas, pero pues es importante también que la conozcan y para el que quiera ser dermatólogo en el futuro también va a ser muy importante. Entonces, la psoriasis, pues primero que todo la vamos a definir. Normalmente la psoriasis es una enfermedad que es muy prevalente a nivel de la población mundial. Se define como una dermatosis que tiene dos caracteres importantes, que es un carácter inmunitario y el otro que es un carácter inflamatorio, que es crónico, y no solo compromete la piel, sino que también tiende a comprometer articulaciones, caracterizado principalmente porque hay una proliferación excesiva de queratinocitos y pues asociado a esto presentan cambios inflamatorios cutáneos muy importantes. A nivel de la epidemiología, como ya dije anteriormente, tiene una alta prevalencia, se dice que aproximadamente el 2% de la población mundial cursa con psoriasis. Se hizo un estudio, pues realmente estuve mirando varios estudios, pero pues me gustó mucho este porque fue un estudio en el que comenzó a catalogar la psoriasis de los pacientes que presentaban psoriasis leve a moderada y los pacientes que presentaban psoriasis grave. Aproximadamente se dice que el 73% de los pacientes que cursan con psoriasis tienen una presentación leve a moderada y también aproximadamente el 20% de estos pacientes pueden evolucionar a una psoriasis más grave. Pues ahora en las diapositivas vamos a ir caracterizando todas estas lesiones. Y también es muy importante los picos de incidencia, que normalmente es de 20 a 30 años y también de 50 a 60 años. En el momento en el que cualquiera quiera intervenir o tenga alguna pregunta, también lo puede realizar. ¿Listo? Entonces, la psoriasis es una enfermedad que aparte de ser inmunitaria y de carácter crónico, tiene una base genética. Normalmente se dice que el carácter genético se atribuyó porque se hizo un estudio en pacientes que eran gemelos monocigotos, donde se determinó que los dos pacientes que eran gemelos monocigotos desarrollaban la psoriasis. Se dice que aproximadamente el 35 al 90% de los pacientes que cursan con psoriasis tienen un antecedente familiar también de esta misma patología y ha sido muy atribuido a diferentes genes, pero el principal es el relacionado con el antígeno leucocitario humano, que es el HLA-CW6. En un estudio que se hizo retrospectivo, se indagó, se estudió a una población en Japón y se determinó que presentaban un riesgo relativo de presentar psoriasis de 13 en pacientes blancos y de 25 en pacientes japoneses. Entonces todo eso concluyó de que realmente al tener un riesgo relativo mayor a 1, ya le daba como factor de riesgo para desarrollar psoriasis desde que tuvieran este antígeno leucocitario humano CW6. Entonces, aparte de eso, pues los pacientes que cursan con psoriasis en placas, que son placas crónicas, pueden presentar este mismo antígeno leucocitario humano, que es el CW6, tienden a tener una gravedad mucho más exacerbada. Y ahí se dice que es la psoriasis tipo 1, comparado con los pacientes que presentan psoriasis tipo 2, que son los que no presentan este antígeno leucocitario humano. Como sabemos, pues es muy importante saber de que la psoriasis puede ser precipitada o desencadenada por diferentes factores, pero para que se den estos factores, los pacientes tienen que estar predispuestos genéticamente a desarrollar la psoriasis. Entonces acá coloqué los más importantes. Entonces, primero son las infecciones de carácter bacteriano. Entonces, pues como vamos a ver ahora más adelante, está muy relacionado con infecciones por estreptococo. Principalmente se dice que el factor de virulencia del estreptococo es la proteína M, que tiene unas secuencias por decirlo de aminoácidos y de queratina, que es la K16 y la K17. Y normalmente en estos pacientes por mimetismo molecular pueden desarrollar psoriasis en placas, la psoriasis en gotas, que la vamos a ver más adelante, pero pues está muy relacionada a infecciones bacterianas. Otros factores desencadenantes son los endocrinos, principalmente en pacientes que cursan con hipocalcemia. Se dice que es un factor predisponente para generar psoriasis pustulosa generalizada. Es muy importante también el trauma. Entonces, como sabemos, hay algo que se llama el fenómeno de Kerner, que está muy relacionado con psoriasis. ¿Alguno de los asistentes les gustaría pues también decirnos en qué consiste el fenómeno de Kerner? ¿O sabe de pronto qué es el fenómeno de Kerner?
El Gaona quiere hablar. El fenómeno de Kepner es un fenómeno en donde se da una reproducción de las lesiones de una dermatosis en los sitios donde hay trauma. Listo, excelente, Manuel. Entonces, en este caso, los pacientes pueden tener un trauma que está predispuesto genéticamente en estos pacientes y generar este tipo de lesiones. El fenómeno de Kepner ha sido muy atribuible a la psoriasis, pero también se encuentra relacionado con el vitiligo, con el líquen plano y con muchas patologías, pero pues es muy importante que lo tengamos en cuenta. También es muy importante el estrés, porque normalmente en pacientes que tienen mucho estrés genera principalmente acciones hormonales y el sistema nervioso autoinmunitario, que genera también la aparición o la exacerbación de las lesiones, y también muy atribuible para pacientes que consumen alcohol y que también tienen uso de cigarrillo. Y uno de los principales factores desencadenantes o importantes en estas exacerbaciones y también desencadenantes de la psoriasis son los medicamentos. Acá en esta tabla podemos ver un alto listado de medicamentos que en pacientes predispuestos genéticamente pueden desarrollar psoriasis. Entre los más importantes para saberlos son el litio, los betabloqueadores y los antimaláricos. Estos tres medicamentos o grupos farmacológicos han estado muy conllevados o relacionados con la psoriasis y que sean y que generen la predisposición para generar las lesiones. Pero pues acá, como ver en el listado, es muy importante saber de que hay múltiples medicamentos, también los antihipertensivos, los corticoides, los AINES también pueden generar lesiones psoriásicas, pero pues los principales, como ya dije anteriormente, son los betabloqueadores, los antimaláricos y el litio. Entonces, la fisiopatología es muy importante porque para poder entender la parte de los medicamentos que podemos utilizar, que es una amplia gama de medicamentos, hay que saber la fisiopatología. Es un poco compleja, pero pues vamos a irla dilucidando principalmente en esta imagen, que es muy importante para determinar por qué nos sirve un medicamento o el otro en el momento de instaurar manejo en pacientes con psoriasis. Entonces, normalmente se dice que hay una teoría, que es la teoría de la relación con el linfocito T, que se hizo principalmente en pacientes en los que se estudiaban psoriasis y que fueron sometidos a trasplante de células hematopoyéticas. Cuando se les hizo el trasplante, se determinó de que en muchos pacientes o se predispuso o se generó una psoriasis grave o en otros pacientes se resolvió. Eso quiere decir, y eso es una de las teorías más importantes para decir de que está muy relacionada la psoriasis con el sistema inmunitario y con los linfocitos T. Entonces, acá podemos ver en la imagen, no sé si de pronto ustedes ahí vean mi cursor, ¿me podrían confirmar? Sí, ahí se ve. Listo. Entonces, principalmente tiene que haber un desencadenante para que se generen las lesiones psoriásicas. Entonces, primero hay una fase de iniciación, que es la que vemos en esta columna. En esa fase de iniciación es muy importante porque asociado a factores ambientales desencadenantes y pues en personas que ya se encuentran predispuestas genéticamente y que son portadores de los alelos que ya mencionamos anteriormente, puede generarse la provocación y la aparición de la enfermedad. Entonces, primero, estos desencadenantes van a generar afectación de los queratinocitos. Este queratinocito que se encuentra afectado va a generar principalmente liberación de ADN y de ARN, que van a formar algo que se llaman los complejos de catalicidinas del péptido antimicrobiano, que es el L37. Posteriormente a esto se va a generar producción de interferón alfa, que es por las células dendríticas, que son las que vemos en este pedacito de acá, y después de eso va a generar esas células dendríticas activación de las mismas por principalmente la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y también el factor de necrosis tumoral alfa. Después de que se genera eso, es cuando se va a generar principalmente la activación de estas células dendríticas, que va a conllevar a que la interleuquina 1 beta y la interleuquina 1,6, el factor de necrosis tumoral alfa, ataquen, por decirlo así, y activen el queratinocito. Esta célula dendrítica va a ir a los ganglios linfáticos de la piel y van a presentar el antígeno, para posteriormente, ese antígeno puede ser o propio o puede ser de origen microbiano, pero lo va a presentar ¿a dónde? A los linfocitos T. Estos linfocitos T lo que van a hacer en este momento es que son linfocitos T indiferenciados y principalmente mediante la diferenciación de los linfocitos T cooperadores se van a generar los TH1, los TH17 y los TH22. Posteriormente, cuando ya se generó la fase de iniciación, pasamos a la siguiente fase, que es la progresión de la placa. Cuando ya están activos los linfocitos TH1, los linfocitos TH17 y los linfocitos TH22 van a migrar a los vasos linfáticos y posteriormente a los vasos linfáticos y sanguíneos de la dermis, que ya se está predisponiendo para generar la psoriasis, van a ser atraídos por las quimiosinas que generan estos queratinocitos y van a generar principalmente la formación de la placa psoriásica.
Posteriormente se genera la formación de la placa psoriásica, pues va a intervenir el linfocito TH1, que va a generar principalmente interferón gamma y también factor de necrosis tumoral alfa, para posteriormente generar la perpetuación de la cascada inflamatoria. Acá también es muy importante los neutrófilos, porque normalmente los neutrófilos van a generar infiltración de la capa córnea, y también los linfocitos TH22, que son los que vemos acá en esta imagen. Cuando se activan los linfocitos TH22, comienzan a secretar principalmente interleuquina 22, que va a generar una liberación adicional de quimiosinas y perpetúa aún más la cascada inflamatoria. Estos queratinocitos también tienen la capacidad de generar el factor de crecimiento endotelial vascular y por lo tal va a haber una neoangiogénesis. Es muy importante acá este pedazo porque normalmente ya después de que está la cascada inflamatoria activa, de que se activaron los linfocitos T citotóxicos CD8 que son de memoria, se van a unir al colágeno. Al unirse al colágeno tipo 4 va a haber algo muy importante en la membrana basal, y es que va a haber la liberación de TH1 y TH17. Posteriormente a eso, estos queratinocitos van a generar interacción con los fibroblastos, y por eso es que se van a generar las lesiones que sabemos que son las lesiones en placas de la psoriasis, porque se reorganiza todo este tejido, y al reorganizarse todo este tejido va a generar acumulación de colágeno y de proteoglucanos, y posteriormente van a generar las lesiones. Entonces, normalmente para que un paciente presente las lesiones de psoriasis tienen que haber, o pues todos los tipos de psoriasis tienen que haber tres fenómenos importantes. Uno es que el paciente presente eritema, el otro es que las lesiones presenten engrosamiento y el otro es que las lesiones presenten descamación. Es muy importante recalcar que en estos pacientes pueden tener sobreagregado otro tipo de psoriasis, es decir, no es común, pero normalmente un paciente que presenta psoriasis en placa también puede tener otro tipo de psoriasis sobreagregada. Entonces, acá en esta imagen podemos evidenciar principalmente que pues, las pápulas puntiformes que se generan alrededor de las placas psoriásicas indican de que el paciente está en una fase activa o en una fase inestable de la enfermedad. En esta imagen del lado derecho también es muy importante recalcarla porque nos detalla principalmente la involución de las lesiones de las placas de psoriasis. Entonces, normalmente cuando comienza a tener una caracterización de realce a nivel de los bordes y una palidez a nivel central, pues ya se dice que se están principalmente involucionando las lesiones, como podemos ver en esta imagen, que el centro se ve mucho más pálido y asalmonado. Entonces, acá vamos a comenzar con los tipos de psoriasis, que son muy importantes conocerlos. Pues de acuerdo a la charla que tuvimos hace 8 días, ¿a alguno le gustaría detallarnos o describir qué piensa de estas lesiones o cómo las describiría? Tuvimos con la doctora Eliana hace 8 días. ¿Qué piensan de pronto qué es? ¿Cómo la describirían? ¿Cómo la ven? Hola, es una placa eritematosa, descamativa, de bordes irregulares, bilateral. Muy bien. Entonces, normalmente estas psoriasis en placa pues se caracterizan por ser placas que pueden ser ovaladas o pueden ser redondas, que son mayores a 1 centímetro de diámetro, que tienen una base eritematosa, como podemos ver en la imagen del lado derecho, que se ve la base eritematosa, y que tienen escamas gruesas. Esa es una de las características más importantes de la psoriasis en placa. Ustedes ven de acá que la escama se ve bastante gruesa, y aparte de eso pues pueden ser normalmente de color plateado, como podemos ver acá en la imagen. Los pacientes con psoriasis pueden tener prurito, es algo muy importante. Entonces acá en esta imagen es muy importante, acá les quise colocar un video para dar la caracterización de los fenómenos que se generan en el raspado metódico de Brock, que se hacen en estos tipos de lesiones. Este video lo tomé de YouTube, del doctor Bikram, que es un dermatólogo, y él describe como tal todo el fenómeno para llegar a son principalmente 3 fenómenos. Entonces en este momento, como podemos ver en la imagen, el doctor está raspando con un objeto romo, que en este caso pues sería un portaobjetos, la superficie de la lesión. Cuando él comienza a raspar, pues principalmente lo primero que se genera es un desprendimiento de la escama fina, que se llama el signo de la bujía. Entonces en este momento él sigue raspando y ya les digo cuando ya se genera el signo de la bujía, que como ya dije anteriormente es el desprendimiento de la capa fina. En este momento ya estamos evidenciando de que ya se está generando una descamación, un desprendimiento de esta escama fina.
Posteriormente de que pasa se despega una membrana fina. La anterior era una escama fina, aquí ya se genera una membrana fina que se llama la membrana de Duncan-Buckley, y posteriormente se genera el punteado hemorrágico en su superficie, que corresponde principalmente al signo de Auschwitz. Este signo de Auschwitz se da principalmente por una rotura de los capilares que se encuentran a nivel de las papilas dérmicas y generan sangrado. Entonces, esos principalmente son los 3 fenómenos que se generan en ese tipo de psoriasis en el raspado metódico de Broca. Entonces acá podemos ver otra imagen de pacientes que presentan psoriasis en placa para dilucidar de que principalmente los pacientes con psoriasis pueden tener afectación o en cuero cabelludo, como pueden ver en la imagen del lado inferior, o también en codos, rodillas, región lumbosacra, manos, pies, pero normalmente tiende a afectar esas lesiones. El paciente puede tener compromiso en cualquier parte del cuerpo, pero normalmente tiende a generar compromiso de estas partes del cuerpo. Entonces, en la parte de arriba, pues como ya dijimos anteriormente, iniciamos una placa eritematoescamativa con descamación abundante que puede ser de color blanco nacarada. Acá podemos ver en la parte de abajo una psoriasis que afecta el cuero cabelludo y que pues es muy importante no confundirla con la dermatitis seborreica. Acá en esta imagen también es otra muy importante, se evidencian placas eritematoescamativas que se encuentran un poco mejor delimitadas, que son de una tonalidad un poco diferente, son rojo salmón que se encuentran en tórax y también con descamación blanco nacarada. No sé si de pronto hay alguna persona que tiene levantada la mano, que quiere decir algo. Sí, Eduardo, hola, mira, hay importante pues como la lesión patrón, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como la lesión patrón para definirla, entonces sería una dermatosis diseminada, porque va a comprometer no solamente una región anatómica, sino varias, ¿cierto? Sí. Generalmente es bilateral. Y el compromiso, si lo vemos, va a ser muy extensor. Va a ser de los codos, de las rodillas, de la región sacra, pues cuando estamos hablando de psoriasis vulgar. Y ahí entonces, en cuanto a las plaquitas, es importante decir que esa escama tiene un nombre, y es una escama micácea o escama costrácea. La mica es una piedra, y por eso es que tiene esas características, como tú lo estás diciendo, que es blanca, como gris y muy gruesa. Entonces esa escama micácea es muy característica de la psoriasis. Listo, doctora, muchas gracias. De pronto, cuando alguien quiera intervenir, si quiere, puede activar el micrófono, porque como yo estoy en la presentación, entonces a mí no me sale en ese caso cuando levantan la mano. Entonces, igual con la doctora, muchas gracias, y también cuando alguien quiera también intervenir, activa el micrófono y yo en ese momento dejo de hablar. Bueno, acá podemos ver los diagnósticos diferenciales de los pacientes que presentan psoriasis, entonces normalmente no confundirlo con pacientes que presentan algún tipo de eczema crónico, algún tipo de líquen plano. En este caso, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, normalmente son placas eritematosas que tienden a afectar más las lesiones en lugares flexores, en cambio la psoriasis tiende a comprometer más las áreas extensoras. Tampoco confundir con las tiñas. Normalmente los hongos también pueden parecerse, como el lado derecho, a las lesiones de psoriasis. Acá en este caso pues vemos múltiples placas eritematosas que son descamativas, que pueden tener en sus bordes microvesículas y que pues también están asociados a prurito. Normalmente estas lesiones tienden a ser más diseminadas y un poco más caracterizadas, en cambio las de psoriasis tienden a ser un poco más agrupadas cuando hablamos de la psoriasis en placa. Otro diagnóstico diferencial muy importante. Eduardo, qué pena te interrumpo. Dale, doctor, tranquila. En la diapositiva anterior, para tener en cuenta también con respecto al diagnóstico diferencial con el líquen simple crónico o eczema crónico, y es el hecho de que son lesiones muy pruriginosas, que tú mencionaste, la psoriasis puede generar prurito, pero no es lo más frecuente, y lo otro es que no van a estar localizadas en áreas que no alcance el paciente, ¿sí? Porque el factor desencadenante de estas lesiones es principalmente el prurito. Entonces hay que mirar bien si de pronto en la parte superior de la espalda no tiene el paciente este tipo de lesiones, pues nos indica más o nos orienta más hacia un líquen simple crónico. Era eso. Listo, doctora, muchas gracias. Listo, como les comentaba anteriormente, también podemos hacer un diagnóstico diferencial con la micosis fungoide, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo. La micosis fungoide pues, es una enfermedad, es un tipo de linfoma cutáneo de células T que normalmente tiene 3 fases. Entonces, normalmente es la fase macular, segunda la fase en placas y posteriormente puede desarrollarse una fase tumoral. En este caso, pues vemos un paciente que presenta una fase en placas, entonces normalmente pues podría ser un diagnóstico diferencial con la psoriasis.
Y también, como les decía anteriormente, no confundir con dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, que es severa, también puede tener compromiso muy parecido a la psoriasis. Una cosa muy importante del examen físico es que la psoriasis tiende a afectar, sobrepasa la línea de implantación. En cambio, la dermatitis seborreica no tiende a sobrepasar la línea de implantación. Y pues también la dermatitis seborreica tiende a ser una descamación más pitiraciforme. En cambio, pues acá en la psoriasis tiende a ser un poco más, en cuanto a descamación, un poco más gruesa. Otro tipo de psoriasis. A veces es un poquito complicado hacer como el diagnóstico diferencial en ambas entidades, porque de hecho se pueden presentar de forma simultánea, lo que se conoce como sebopsoriasis. Otra clave de pronto que nos puede ser de utilidad es el compromiso, pues como su nombre lo dice, de áreas seborreicas, con compromiso pues a nivel de la región supraciliar, del labio superior, cierto, de la región anterior del tórax, que pues nos puede ayudar también como para hacer esa diferenciación. Listo, muchas gracias. Y también esto, pues recalcando otra cosa importante. Ahí qué pena, ahí Tranquilo. también meto la cuchara de acuerdo a lo que dice la jefe Winnie, la doctora Winnie, y es ese compromiso. A veces la psoriasis suele afectar, pues como ella dice, la región más centro, pero el abdomen y eso no suele ser, o la espalda no suele ser muy afectado por la dermatitis seborreica, ¿sí? Y normalmente la psoriasis tiene lesiones en cuerpo y sobre todo en áreas de trauma o áreas de presión. Eso es muy importante tenerlo presente. Por eso principalmente se describe que son en rodillas y codos, en la región sacra, ¿sí? Porque son áreas donde la persona suele estar sentada, donde la persona suele estar sudando, suele estar en presión, pues con algo de trauma, y eso es importante tenerlo presente al momento de pensar en una dermatitis seborreica. Ahora, cuando es solamente de cuero cabelludo, importante tener presente, y esto no es una regla general, no lo es, por eso pues es difícil el diagnóstico, pero uno puede suponer que la dermatitis seborreica no respeta la línea de implantación del pelo y la psoriasis la respeta. Entonces cuando uno ve psoriasis en cuero cabelludo, uno puede como que delimitar bien dónde está toda la línea de implantación del pelo y se ve. En cambio la dermatitis seborreica, el eritema suele salir de la línea de implantación del pelo y incluso la descamación también puede salir. Entonces, como para tenerlo presente, eso puede ayudar porque a veces no es una regla general, a diferenciarla, sobre todo en cuadros mucho más complejos como una dermatitis, una psoriasis solamente de cuero cabelludo. Ya, qué pena ahí la intervención. Listo, muchas gracias. Bueno, acá la siguiente es la psoriasis en gotas o gutata, que ya la hablé un poquito anteriormente cuando hablé de los desencadenantes, pero normalmente los pacientes que cursan con psoriasis en gotas o también llamada gutata es la población infantil o juvenil. Normalmente estas lesiones son precedidas de infecciones de faringitis estreptocócicas, y también una cosa muy importante es que estos pacientes pueden tener títulos positivos de antistreptolicina. Normalmente pues, se evidencian pápulas eritematoescamativas que pueden ser de 0.5 a 1.5 centímetros, que pueden tener escama delgada y pues como ya dije anteriormente, es muy común en la población pediátrica. Acá podemos ver también las lesiones para diferenciar o para recalcar de que esas mismas lesiones papulares eritematoescamativas también pueden afectar los miembros inferiores, como es el caso de la fotografía del lado derecho. Y también muy importante tener diagnósticos diferenciales en cuanto a esto, porque nos pueden llegar múltiples pacientes que presenten lesiones parecidas. Acá en el lado izquierdo, que fue un caso que tuvimos también esta semana con la doctora Liana por el chat. Entonces, pacientes que presenten pitiriasis rosada de Gilbert, normalmente la pitiriasis rosada del Gilbert puede simular o también puede parecerse en algo a una psoriasis en gotas, pero normalmente la característica principal de esta pitiriasis rosada de Gilbert es la placa heraldo, que se diferencia una placa mucho más grande de las otras, que tiende a afectar más el tórax y que puede tener patrón en árbol de Navidad. Acá en el lado derecho, la fotografía, pues la gran simuladora en dermatología que es la sífilis. Normalmente la sífilis puede tener diferentes presentaciones clínicas, pero en este caso pues también puede ser un diagnóstico diferencial importante. Allí otro detallito para completar la parte de la pitiriasis rosada es ese borde descamativo que se encuentra en el borde interno de la lesión, que también es muy útil para hacer no solamente diagnóstico diferencial pues con psoriasis, sino con otras entidades. Es como una clave allí clínica importante. Listo, gracias. Bueno, acá también podemos ver otro tipo de psoriasis, que es la psoriasis invertida. Una característica importante de la psoriasis invertida es que afecta principalmente áreas intertriginosas. Se pueden presentar como lesiones eritematosas que tienden a ser bien delimitadas,
que no pueden tener o pues no es normal o común de que presenten escamas y que afecta, pues como ya dije anteriormente, regiones de pliegues o áreas intertriginosas. Entonces, normalmente como pueden ser axilas, pliegues genitales, pliegues submamarios, cuello. Acá podemos ver en esta imagen de que tiende a afectar también la región inguinal y pues importante que también pues pueda afectar la región del pene, para que lo tengamos también muy importante y pues en cuenta. Y pues normalmente uno tiende a confundirse en estas lesiones y uno pensaría pues de primerazo en que es un intértrigo cándida. Normalmente el intértrigo tiende a generar un poco más de satelitosis y pues principalmente puede generar algo más de descamación, pero pues en realidad es un diagnóstico bastante difícil de diferenciar entre la psoriasis invertida y también el intértrigo por cándida. La otra es la psoriasis pustulosa, entonces normalmente, bueno, y recalcando, es muy importante tener en cuenta que estas lesiones son pústulas que son estériles. Entonces se evidencian principalmente numerosas pústulas estériles que principalmente afectan o tienen una base eritematosa y que en muchas ocasiones pueden estar alrededor de las placas de psoriasis, es decir, de la psoriasis en placa. Normalmente este cuadro clínico puede ser muy desencadenado por corticoides sistémicos y pues también en algunos casos puede comprometer la mucosa y articulaciones. En algunos casos hay pacientes que pueden generar también lengua geográfica o hipocalcemia, pero es muy raro que se genere, pero es muy importante también tenerlo en cuenta. Acá podemos ver una afectación de lesiones pustulosas agrupadas en región pues hipotenar de la palma de mano, que también, y como ya dije anteriormente, importante que son pústulas estériles. Por lo cual nos llega a decir de que hay diferentes tipos de psoriasis pustulosas. Entonces, ahora vamos a hablar en la siguiente diapositiva de la tipo Bunsen-Bosch, pero pues también hay otra que es la tipo anular. Normalmente, bueno, sería la imagen del lado, la segunda, la del lado, bueno, del centro, que son lesiones anulares formadas principalmente por eritema a nivel de los bordes y escamación, y pueden presentar pústulas también en los bordes. También está la tipo exantemática, que son erupciones agudas de pústulas que son un poco más pequeñas, y también la localizada. Es muy importante también recalcar de que esta tipo localizada pueden estar en la fase inestable de las placas de psoriasis, es decir, de la psoriasis en placa. Acá podemos ver el tipo psoriasis pustulosa generalizada Bunsen-Bosch. Normalmente esta se caracteriza por ser una erupción que es generalizada, que empieza de forma repentina y que es muy importante el eritema y la formación de pústulas. Normalmente la piel tiende a ser un poco más dolorosa y muchos pacientes pueden cursar con fiebre en este caso. Se han descrito múltiples, por decirlo así, desencadenantes, pero pues principalmente entre los principales desencadenantes está el embarazo, también pacientes que están con corticoides y que se les hace una reducción abrupta de los corticoides, y también irritantes tópicos, y pues también las infecciones. Y también está la tipo psoriasis pustulosa generalizada durante el embarazo, que se llama como impetigo herpetiforme. Acá encontramos otro tipo de psoriasis, que es la acrodermatitis continua de Jalapeu. Normalmente pues se caracterizan por pústulas que pueden estar principalmente en los dedos de las manos, y también a veces puede comprometer los pies. Normalmente se generan pústulas que a menudo pueden generar descamación y formación de costra, y que pues tiende a afectar claramente el lecho ungueal. Acá pues en esta imagen podemos ver una foto que presenta el paciente eritema y descamación leve en la zona distal del dedo, y pues también puede presentar pústulas en el lecho ungueal, y pues también aquí, como podemos ver en la imagen, hay un desprendimiento parcial de la lámina ungueal. Entre los diagnósticos diferenciales encontramos las pústulas bacterianas, claramente, que pueden ser pústulas en las que podemos confundirnos. También encontramos el PEGA, que es la pustulosis exantemática generalizada aguda, pues tiende a tener un compromiso mucho más generalizado y tiende a ser pues generado por medicamentos, es una toxicodermia. Y también la dermatosis pustulosa subcórnea, que es un poco más rara que las anteriores. Otra presentación. Es importante tener en cuenta, muy importante, la historia clínica, ¿cierto? Preguntarle al paciente pues si ha estado recibiendo alguno de los medicamentos que con más frecuencia se asocian, porque de hecho hasta con la patología es difícil hacer el diagnóstico diferencial con la PEGA, y viendo pues que al retirarse el tratamiento mejora, pues uno piensa más en una PEGA. Y la dermatosis pustulosa subcórnea, si bien es muy rara, un tirito así clínico es la presencia del signo del hipopion. Como son pústulas tan flácidas, se observa como que la pus se asienta en la parte inferior de la pústula. Listo. Listo, muchas gracias.
Bueno, acá también tenemos otra presentación y que es mucho más severa, que es la psoriasis eritrodérmica. Normalmente, pues como sabemos, la psoriasis eritrodérmica es para pacientes que tienen que estar hospitalizados. Normalmente, pacientes que presentan psoriasis eritrodérmica presentan un eritema generalizado y además también pueden generar una descamación que es de pies a cabezas. Lo más importante de estos pacientes es que tienen alto riesgo de infección, pues claramente deshidratación y también pues pérdida o alteraciones hidroelectrolíticas porque hay una alteración importante de la barrera cutánea. Estos pacientes pues también en algunos pacientes es muy importante pues como para enfocarlos que tengan el historial de psoriasis o también cambios ungueales característicos, pero pues normalmente hay que estudiar en pacientes con eritrodermia de que sea una psoriasis eritrodérmica. Acá en esta imagen presentamos un caso mucho más severo de una psoriasis eritrodérmica con un compromiso generalizado. Como podemos ver en la imagen superior, el paciente presenta un eritema y descamación fina generalizada, pero pues lo más importante es que también presenta edema palpebral y pues si nos fijamos bien también puede presentar alteraciones de tipo ectropion, que es cuando ya se altera, por decirlo así, la dirección de las pestañas. Y la imagen del lado inferior, pues ya vemos claramente una afectación a nivel de las manos importante de estos pacientes con psoriasis, que es como también lo podemos ver. El otro grupo son las psoriasis ungueales. Entonces normalmente la psoriasis ungueales es para definir de que la psoriasis no solo afecta la piel ni afecta las articulaciones, sino que también puede comprometer las uñas. Entonces todo paciente con psoriasis mirarle bien las uñas. Entonces, principalmente en estos pacientes pueden tener afectación de la matriz. Lo más importante y característico de estos pacientes son los hoyuelos o los pitting, que son por decirlo así los punticos, como podemos ver acá en esta imagen. Y también se observa leuconiquia, que es la decoloración del lecho ungueal. Entonces comenzamos a ver leuconiquia. Aparte de eso, pues se puede presentar onicólisis, que es el desprendimiento de la lámina asociado a hiperkeratosis, que es cuando se engruesa, por decirlo así, la uña, y también hemorragias en astilla. Las hemorragias en astilla son las que vemos acá en esta imagen, que son, por decirlo así, estas flechitas o laminitas que vemos en este caso. Y también, pues muy importante ver de que un paciente que presente psoriasis ungueal es un paciente que tiene riesgo o que tiene un riesgo mayor a pacientes que no presentan afectación ungueal de que genere una artritis psoriásica futura. Entonces, para tenerlo en cuenta, acá podemos ver también una imagen característica de la psoriasis. Muchas veces podemos pensar de que es un hongo, pero pues realmente por la clínica pues nos puede dar la pista de que sea una psoriasis que afecte la región ungueal. Aquí en este caso pues vemos una distrofia ungueal con leuconiquia, que era lo que ya hablaba anteriormente de la coloración de la uña, y también las manchas en aceite características de la psoriasis. Y también una de las principales complicaciones o comorbilidades, o sí, diría más como en compañía de la psoriasis y en afectación de la piel, es la artritis psoriásica. Se dice que aproximadamente el 5 al 30% de los pacientes que presentan psoriasis pueden desarrollar una artritis psoriásica. Aparte de eso, se dice que aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes tienden a generar primero la artritis psoriásica, es decir, dolor articular, y posteriormente generan lesiones a nivel de la piel, pero lo más común es que veamos pacientes que primero tengan afectación de la piel y posteriormente desarrollen afectación de las articulaciones. Y pues en este caso pues también es muy importante recalcar de que los pacientes tienden a afectarse más las articulaciones interfalángicas distales en un 40%, de acuerdo a un estudio que se realizó, y también muy importante que en algunos pacientes aproximadamente el 5% pueden desarrollar una artritis mutilante, que es cuando ya hay la degeneración o la alteración completa de las articulaciones, la destrucción, cualquiera. En estos casos de pacientes con psoriasis, pues se puede ver tendinitis, que es cuando se afectan los tendones justarticulares, también puede ver entesitis, que es cuando se inflaman por decirlo así, las inserciones con el hueso, y también la dactilitis, que es cuando se genera tumefacción a nivel de los dedos. Normalmente, para pacientes que se realiza el diagnóstico de psoriasis es casi que clínico, pero pues muchas veces, y como ya hemos mencionado anteriormente, uno puede tender a confundirse o a tener diagnósticos diferenciales, por lo cual uno tiende a pedir una patología, una biopsia. Como le digo, no es lo usual, pero pues muchas veces requerimos de biopsias para confirmar o para descartar alguna otra patología. En este caso, pues podemos ver en la imagen de que estos pacientes pueden desarrollar una hiperplasia de la epidermis, es decir, se engruesa, por decirlo así, la epidermis, y normalmente las papilas se tienden a ver un poco más alargadas de lo normal. Hay algo que se llama paraqueratosis, que la paraqueratosis es pues normalmente el queratinocito tiende a ir evolucionando, por decirlo así, desde las capas más profundas de la epidermis, como sabemos es la capa basal, espinosa, granulosa, lúcida, que es cuando está en manos y pies, y también la córnea. Entonces él tiende a ir subiendo
Y cuando llega a las fases, principalmente a las capas que son más superficiales, como es la córnea, en ese momento, pues ya el queratinocito, por decirlo así, llega a ese núcleo. Cuando persiste ese núcleo, pues se dice que tiene un fenómeno de paraqueratosis. Y también pueden ver infiltrados neutrófilos muy importantes, que son característicos y patognomónicos de psoriasis, que es los microcitos del Monroe. Después de que ya tenemos el diagnóstico del paciente con psoriasis, que ya sabemos que es una psoriasis, pues es muy importante caracterizar a este tipo de pacientes según la severidad para así poder darle un manejo. Entonces, pues normalmente voy a explicarles el PASI. Este PASI, pues para los que quieren dermatología es muy importante, para los dermatólogos claramente es muy importante, pero pues para los que de pronto no les interesa mucho dermatología, pues con que sepan de que hay alguna escala de severidad para la psoriasis, pues ya es importante. En este caso, el PASI, por decirlo así, es un índice de severidad donde nos toma diferentes ítems, que es para determinar si el paciente presenta una psoriasis leve, moderada, severa, para sí mismo darle manejo. Entonces, tiene 4 ítems importantes, que es, valora lo que es la cabeza, lo que son los brazos, lo que es el tronco y lo que es las piernas. A cada lugar se le va a dar una evaluación, por decirlo así, de si las lesiones presentan eritema, induración, descamación, y de acuerdo a eso se le va a colocar un porcentaje. Entonces, normalmente, si afecta el 0%, pues le vamos a colocar 0. Pero dependiendo de la afectación de cada lugar que estamos evaluando, pues le vamos a colocar un porcentaje y también le vamos a colocar un número de 0 a 4 dependiendo de las lesiones. Ahora les voy a mostrar más fotos como para que sepan diferenciar a quién le colocamos el número 1 y a quién le colocamos el puntaje número 4. Cuando este puntaje es mayor a 10 del PASI, que normalmente pues hay muchas herramientas tecnológicas o en el internet para poder caracterizarlo, pues ahí ya casi que la aplicación nos da el resultado. Vamos a determinar si la psoriasis es grave cuando persiste un puntaje mayor a 10. Entonces, aquí estamos evaluando el eritema, pues quiero que en estas fotos de las 3 ítems que vamos a evaluar, pues comparen. Entonces normalmente miren un eritema grado 1 con este eritema grado 4. Entonces dependiendo de las lesiones que presente el paciente le van colocando el puntaje. Acá también lo mismo hacemos con el ítem de descamación. Eduardo, ¿Sí? hay algo importante que expliques cómo se calcula el porcentaje. Pues como ¿cómo calculas tú el porcentaje? Normalmente se puede calcular con la superficie corporal, entonces puede uno generar el conteo también con la palma de la mano o posteriormente también contando el tipo de lesiones que tiene el paciente en la superficie corporal. Sí, con la palmita de la mano, o sea, incluyendo la palma y los deditos. Eso equivale al 1%, pero la mano del paciente, no la mano de uno, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Eso, y otra cosita para agregar respecto a esa toma y a esa medición es que uno tiene que hacer el ejercicio mental de agrupar las placas. Y eso es importante. No es porque, no, que es que el señor tiene una placa en una parte de mi palma y tiene otra más adelante en otra parte, entonces son 2 palmas. No, si las 2 lesiones caben en una palma, es una palma. Y eso es importante tenerlo presente porque a veces contamos una palma, entonces yo pongo la palma porque hay una lesión y eso es una palma. Y entonces en otro lado, otra palma. No. ¿Listo? Eso es importante tener presente, que hay que hacer ese ejercicio de agrupar las lesiones para no ir a exceder el paso. Listo, muchas gracias. Y acá también podemos hacer lo mismo con la induración. Entonces, no es lo mismo una induración grado 1 como la que vemos acá en esta imagen, que es una induración grado 4. Acá lo quise hacer un ejemplo que lo hice por internet como para dilucidar pues, lo que estoy hablando para que lo entendieran. Entonces, pues al azar coloqué ejemplo que tuviera afectación del 10 al 29%. Bueno, pues cada quien haría la evaluación y pues en este caso me dio un puntaje de PASI mayor de 12.6, que es mayor a 10, pues ya dice que tiene un paciente grave A. Aparte del PASI, pues acá quise colocarle unas imágenes. Entonces, en este caso, y de acuerdo a lo que ya hablamos en estas lesiones, ustedes dirían que esto es un tipo de psoriasis leve, moderada, severa. ¿Creen que podría tener un PASI mayor a 10? Pues obviamente no vamos a hacer el cálculo en este momento, pero pues generalmente, ¿qué pensarían? Acá podemos ver. Entonces, este paciente es un PASI que es un paciente que tiene un PASI menor a 10. Normalmente las lesiones están pues, principalmente más localizadas en miembros inferiores. Le dio un PASI de 7.2. Entonces es un paciente que claramente tiene afectación, pero pues no es tan grave como los que vamos a ver en las otras diapositivas, como es el caso de este paciente que tiene una afectación mucho más severa. En este caso tiene un PASI entre 10 y 30, le dio un PASI de 23.
Y acá también tenemos un paciente con una afectación pues mucho más importante, un PASI en este momento de 33. También es muy importante la otra clasificación, que es el área de superficie corporal afectada, que es el BSA. Pues aquí también es muy importante tener en cuenta lo que ya hablábamos con la doctora anteriormente, que se va tomando según la palma de la mano, y cada palma de la mano, que como la doctora ya nos refería anteriormente, es muy importante que sea la palma del paciente, va a equivaler al 1%, perdón. En este caso, pues va a ser una psoriasis leve, una psoriasis moderada, y pues acá ya tiene una psoriasis mucho más severa que afecta aproximadamente al más del 10% de la superficie corporal de ese paciente. También hay otras escalas que nos va a determinar el paciente qué tanto le está afectando la calidad de vida de las lesiones. Entonces acá encontramos la de DLQI, que también es muy importante también para el control con los medicamentos que le estamos instaurando. Entonces acá encontramos 15 preguntas que se le realizan, 10 preguntas que se le realizan a los pacientes, y pues el paciente va respondiendo si afecta la calidad de vida. Entonces, ejemplo, vamos a leer la número 2, que es: durante los últimos 7 días, ¿se ha sentido incómodo o cohibido debido a sus problemas de la piel? Entonces, si dice muchísimo, mucho, poco, nada, pues dependiendo de cada respuesta nos va a dar un puntaje, que en este caso lo podemos dividir. Si es de 0 a 1 es porque no afecta en nada la calidad de vida, es un paciente que está muy bien. De 2 a 5 afecta mínimamente la calidad de vida, es una calidad de vida satisfactoria. De 6 a 10, moderada afectación de la calidad de vida, se dice que es una calidad insatisfactoria, pero un paciente que tenga un DLQI entre 11 y 30 ya es una psoriasis que presenta un grado de severidad importante y que presenta una mala calidad de vida. Entonces, después de que ya categorizamos a estos pacientes, vamos a dar inicio al manejo. Entonces, normalmente el manejo de psoriasis es multidisciplinar. Ahora al final les voy a decir por qué. Pero en este caso es muy importante en estos pacientes con psoriasis, pues principalmente las medidas generales. Entonces, pacientes que tienen que tener las lesiones bastante hidratadas, utilizar emolientes, ungüentos, humectantes. Normalmente se dice que las exposiciones leves y pues no tan severas, por decirlo así, a la luz solar, tienden a mejorar las lesiones. La psoriasis es una enfermedad que tiende a mejorar levemente con el sol no la empeora, por decirlo así. Entonces, pues principalmente son como las medidas generales. A estos pacientes, pues... Ahí dentro de las medidas generales es importante considerar los factores desencadenantes o factores agravantes, ¿sí? Entonces, ya desde el médico general le podemos ir diciendo al paciente que es importante la reducción del peso, que es importante evitar el consumo de alcohol, de tabaquismo, importante también buscar de pronto algún foco infeccioso para tratarlo, si es el caso, por ejemplo, de una psoriasis butata, y lo mismo con los medicamentos, investigar muy bien si dentro de los que mencionó Eduardo inicialmente, principalmente el litio, los betabloqueadores, los antimaláricos y AINES, se asocian con el desarrollo de las lesiones para pues, evitar ese tipo de desencadenantes. Listo. Eduardo, algo ahí también muy importante, y es que la severidad no solamente se debe tener en cuenta con el porcentaje, ¿cierto? Si tú tienes, por ejemplo, el compromiso de la cara, como son, aunque pues es raro, ¿cierto? Pero como son lesiones que van a afectar mucho al paciente porque son lesiones visibles, las del cuero cabelludo, ¿cierto? En estos casos, así el paciente tenga menos de un 10%, por el compromiso de su calidad de vida, se deben considerar como severas, ¿listo? Sí, de acuerdo. Lo mismo para juntar allí con respecto a si hay afectación de palmas y plantas, que generalmente pues generan un mayor compromiso funcional, entonces tener en cuenta también esa parte. Listo, muchas gracias también. Bueno, entonces después de que ya hicimos principalmente la intervención en la calidad de vida y en los factores desencadenantes agravantes, pues ya empezamos el manejo como tal farmacológico para lesiones que son muy leves, que son, pues, que no tienen un compromiso muy importante. Una de las primeras líneas son los corticoides tópicos. Entonces, normalmente los corticoides tópicos es para cuando no afecta más del 5% de la superficie corporal. En este caso, pues podemos ver o iniciar medicamentos corticoides de moderada a alta potencia. Pues es importante saber el lugar del que estamos tratando. Claramente no vamos a iniciar a una alta potencia a nivel del rostro, y tienen que ser en periodos muy cortos. Entonces, pues normalmente sabemos de que los corticoides pueden tener efectos adversos muy importantes. A algunos les gustaría decir qué efectos conocen, ejemplo, en un paciente que se le deja un corticoide por más de 3 meses y que sea ejemplo de alta potencia. ¿O qué efectos conocen adversos en los corticoides tópicos? Cutáneo. Sí, muy bien.
Entonces, en los pacientes podemos tener atrofia cutánea, pueden tener telangiectasias. También alguien quería hablar. Manuel quería hablar. Manuel. Manuel Gaona. Sí, perdón. Se estaba expresando. Atrofia cutánea, telangiectasias, prurito, escozor, eritema. Así son como los principales efectos secundarios. Sí, muy bien. También puede presentar estrías, también pueden generar acné, entonces, y también muy importante para pacientes que tienen corticoides tópicos por muy largo tiempo, también pueden alterar principalmente el sistema hipotalámico también. Eduardo, eso no es tanto el tiempo, sino la extensión. Eso es importante tenerlo presente, sobre todo en una enfermedad como la psoriasis. Cuando son enfermedades muy extensas, eso es cuando puede haber absorción sistémica, entonces hay que tenerlo presente. Listo. Y también muy importante saber qué tipo de paciente estamos tratando. No es lo mismo tratar con un corticoide de alta potencia a un bebé o también a un anciano, a un paciente que sea adulto joven, ejemplo. Entonces, normalmente también es muy importante tener en cuenta las alteraciones en la barrera cutánea que cada paciente puede tener según la edad. Entonces, aparte de que iniciamos el corticoide, pues normalmente, como ya dijimos, es para pacientes que presentan una psoriasis leve o hasta moderada, pero que no tiene compromiso sistémico importante. Y también muy importante es que los pacientes que se le inicia corticoide también se puede dar corticoide con algún otro medicamento, como es en este caso corticoides con ácido salicílico. El ácido salicílico pues es un queratolítico que genera descamación de los cornocitos, de las placas que se encuentran en este momento infiltradas. También aumenta la absorción de los corticoides. También están los esteroides con análogos de la vitamina D. Pues en estos grupos, ahora más adelante también voy a hablar de ellos, pero pues una introducción muy rápida. Entonces, cuando se da corticoides con análogos de la vitamina D, pues principalmente también puede verse una reducción importante de las lesiones, puede disminuirse la proliferación y también la diferenciación del corneocito, del queratinocito. Aparte de eso, también muy importante, la unión del esteroide con el tazaroteno. Normalmente el tazaroteno es un retinoide que también altera, por decirlo así, la expresión genética, modula la proliferación y la diferenciación celular. Acá en la imagen del lado derecho, del lado inferior, podemos ver la combinación, que es un medicamento que utilizamos y que se ve en la práctica clínica, se utiliza en Type-B, que es la unión de calcipotriol con betametasona. Acá, como ya dije anteriormente, encontramos también análogos de la vitamina D3. Los análogos de la vitamina D3 principalmente inhiben la proliferación epidérmica y también producen diferenciación mediante un aumento de la cubierta queratinizada y también activa la transvitaminasa. Normalmente el mayor exponente es el calcipotriol, entonces se hizo un estudio de monoterapia que se realiza con calcipotriol y pues se determinó que aproximadamente el calcipotriol mejoraba el PASI en un 60% después de 8 semanas de tratamiento. Y cuando se combina calcipotriol con betametasona, la mejoría aumentaba a una disminución del PASI del 70%. Acá pues encontramos los exponentes, pero como ya dije, normalmente se utiliza más calcipotriol. También encontramos la antralina, un poco menos utilizada. La antralina tiene efecto hiperproliferativo y también inhibe la proliferación del linfocito T, la quimiotaxis de los neutrófilos. Aproximadamente se dice que pueden tener remisiones en un 80% de los pacientes con 3 a 5 semanas. También encontramos el tazaroteno. El tazaroteno es un retinoide tópico que también disminuye la proliferación epidérmica, inhibe la diferenciación que se encuentra muy aumentada en la psoriasis y también es muy importante, como ya decía anteriormente, combinarla con un corticoide. Otros tratamientos tópicos, como ya decía anteriormente, el ácido salicílico por su efecto queratolítico, los inhibidores de la calcinurina como el tacrolimus o también el alquitrán de hulla, que normalmente ese alquitrán es más utilizado para pacientes que presentan psoriasis a nivel del cuero cabelludo. ¿Sí, una cosita. La antralina y el alquitrán de hulla, en realidad, pues el uso es muy limitado y se ha ido como dejando de lado, teniendo en cuenta que son sustancias que generan pues como mucha irritación, incomodidad para el paciente. La antralina, de hecho, puede llegar a pigmentar de forma transitoria la piel, la ropa. Entonces, eso. Y lo otro es que me corregirán mis compañeros si me equivoco, la antralina pues no está disponible en Colombia. Personalmente nunca he visto que lo utilicen, entonces, y el alquitrán de hulla para otras cosas, pero pues para la psoriasis no. De acuerdo.
La antralina creo que sí se puede conseguir, pero como dice la doctora Zamudio, no es muy común que se use, pero también sobre todo es por el olor y por la consistencia que tiene, que no es muy apetecida. Entonces, si puede utilizar otras cosas, pues mejor. Listo. Entonces, aparte del tratamiento tópico que se le inicia a estos pacientes cuando no presentan mejoría, otra opción terapéutica es la fototerapia. Entonces, normalmente la fototerapia es para pacientes que no presentan respuesta a tratamiento tópico o también coadyuvante a algún tratamiento sistémico. Normalmente existen dos tipos de fototerapia que se utilizan en psoriasis, que es la tipo UVB o también la PUVA. Normalmente esta fototerapia lo que hace es inhibir la división celular, induce la apoptosis o la muerte del queratinocito y los linfocitos T, reduce también el número de células dendríticas y el factor de necrosis tumoral alfa, y también altera pues, el factor de crecimiento vascular endotelial, que se encuentra muy aumentado en pacientes con psoriasis. Acá en esta imagen podemos ver pues normalmente las diferencias. Normalmente uno tiende a preferir la luz UVB que la PUA para pacientes que presentan placas extensas. Normalmente estas se dejan inicialmente 3 sesiones por semana y ya se deja el mantenimiento por una semana. Y para pacientes que de pronto no presentan mejoría, pues también se puede utilizar la PUA, que es el soraleno más la UVA, para pacientes que presentan psoriasis vulgar con lesiones que son infiltradas o escamosas. Y también pues ya vemos los tratamientos que son a nivel sistémico para pacientes que no presentan mejoría o que tienen indicación desde el principio de iniciar pues tratamiento sistémico. Encontramos uno de los principales, que es el metotrexate. Como sabemos, es un antagonista del ácido fólico que normalmente se administra semanalmente a una dosis de 12.5 o de 25 miligramos habitualmente. Se dice que aproximadamente en estos pacientes alcanzan un PASI de 75, es decir, se reduce en un 75% el índice del PASI entre 24 y también el 60% de 12 a 16 semanas de tratamiento. Muy importante con el metotrexate, que es hepatotóxico. Acá en esta imagen pues tenemos las contraindicaciones para tenerlas en cuenta en pacientes en los que se inicie o se quiere iniciar el tratamiento con el metotrexate. Y pues normalmente también encontramos, aparte de indicaciones para pacientes con psoriasis pustulosa, eritrodérmica, artritis psoriásica, psoriasis ungueal grave. Aparte del metotrexate también encontramos la ciclosporina. Realmente con el metotrexate, que cuando esté recibiendo este tratamiento, se aseguren de que también esté recibiendo el ácido fólico para paliar un poco los efectos adversos, algunos de los efectos adversos, sobre todo a nivel digestivo del metotrexate. Sí, mira. Aparte de eso, encontramos la ciclosporina. La ciclosporina, pues también, como sabemos, es un inmunosupresor, inhibidor de la calcineurina, que también inhibe la activación de los linfocitos T para que no se genere pues, la cascada inflamatoria que ya hablamos anteriormente. Ojo en pacientes que presentan hipertensión, en pacientes porque este medicamento es altamente nefrotóxico, se puede iniciar de 2.5 a 5 miligramos kilogramo día, dividido en 2 dosis por 3 semanas. Normalmente se dice que aproximadamente a estas dosis pueden presentar una mejoría del PASI del 35% si se le deja dosis a 1.25, del 57% si se le deja a dosis a 3 y también del 86% si se le deja dosis a 5 miligramos kilogramo día. Acá encontramos pues también las indicaciones y pues importante las contraindicaciones que ya mencionaba anteriormente. Aparte de la ciclosporina encontramos también el acitretin. El acitretin es muy parecido a la isotretinoína, pero pues normalmente el acitretin es más para psoriasis y la isotretinoína más para acné. Normalmente el acitretin es un retinoide sistémico que es altamente teratogénico, es más teratogénico que la isotretinoína. Entonces, ojo con estos pacientes pues, más que femeninas que se les realiza inicio con acitretin. Tienen que estar planificando obligatoriamente y también los tiempos después de que termina el medicamento son mucho más largos comparando la isotretinoína con el acitretin. Entonces normalmente en estos pacientes tienen que durar casi que 2 años planificando para ya posteriormente darle pues, luz verde para que pueda caer embarazada. También es muy importante en psoriasis pustulosa y pues en un estudio también se realizó, se dice que aproximadamente el 23% de los pacientes que eran tratadas con 50 miligramos de acitretin por 8 semanas consiguieron una mejoría mayor o igual al 75% del PASI. Acá encontramos las indicaciones, contraindicaciones que ya hablamos anteriormente y pues también todos los efectos adversos que sabemos de la acitretin. Entonces pues son pacientes que tienen que estar controlados y pues claramente un paciente que esté con una psoriasis y que tenga manejo sistémico es un paciente que tiene que estar en controles rutinarios por dermatología. Entonces acá también como última opción o pues dependiendo de la gravedad o pues
los medicamentos que son un poco más nuevos son los biológicos. Normalmente estos biológicos pues, son muy importantes y han presentado también muchas mejorías en los pacientes. Muy importante también el costo. Los biológicos son bastante costosos. Encontramos diferentes grupos que también tienden a afectar la cascada inflamatoria que hablé anteriormente, la fisiopatología. Encontramos los grupos que afectan el factor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab, etanercept, adalimumab, los que afectan la interleuquina 17, como es el secukinumab, o la interleuquina 23, como es el ustekinumab, que normalmente esos son como los 5 biológicos más importantes a nivel de la psoriasis. Y pues también importante tener en cuenta de que en estos casos se puede hacer combinaciones también. Calcipotrol con ciclosporina, calcipotrol con acitretin, calcipotrol con PUA, es decir, con fototerapia. Y pues normalmente no se aconseja, no se debe dar a la vez acitretin con ciclosporina o también ciclosporina con PUA por los efectos adversos que presentan frecuentemente estos pacientes. Después de que ya tenemos el manejo instaurado con estos pacientes y en los controles, pues vamos a determinar qué tal le fue con el medicamento que le iniciamos. Entonces volvemos a evaluar las lesiones, es muy importante tener un examen físico muy importante o se pueden tomar fotografías para poder comparar un paciente desde que se le realiza el inicio del tratamiento al control que se le va a realizar a estos pacientes. Entonces, normalmente se va a evaluar si se cambia o no se cambia el medicamento que se está utilizando de 16 a 24 semanas. Vamos a ver en este caso si los pacientes presentan un PASI menor a 50, es decir, tuvo una mejoría de menos del 50% de las lesiones desde que inició hasta el control. Definitivamente a este paciente pues hay que pensar si le modificamos el tratamiento, es decir, si le pasamos del corticoide, se lo cambiamos a otro, o si le cambiamos el metotrexate y le escalonamos. Para un paciente que tenga un PASI entre el 50% y el 75%, pues vamos a ver qué tanto está afectando la psoriasis la calidad de vida de este paciente. Entonces le realizamos la escala de LQI. Si tiene una escala de LQI, pues decimos, no, este paciente pues realmente tiene una calidad de vida afectada, entonces vamos a cambiar el medicamento. Pero si a este paciente tiene una escala de LQI menor o igual a 5, pues le podemos continuar el tratamiento. Y para un paciente que tenga un PASI mayor o igual a 75, es un paciente que puede estar controlado y pues le vamos a dejar el medicamento con el que está. Bueno, aquí es algo muy importante. Bueno, pues otra cosa importante cuando hacemos el diagnóstico es que la psoriasis no es una enfermedad que va a ser solo para el dermatólogo. Esta psoriasis es una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinar, así que es muy importante tener en cuenta esto. Es un paciente que va a tener valoraciones por distintas especialidades. Y pues también una cosa muy importante es que la psoriasis, como ya vimos, no solo afecta a la piel. Entonces acá es una imagen que dice que la psoriasis que no se ve, porque principalmente hay una gran asociación entre la psoriasis y la obesidad. En este caso, pues estos pacientes tienen que tener control principalmente con perfil metabólico para poder pues, hacer un adecuado manejo de este paciente. Se dice que aproximadamente un paciente que presente psoriasis tiene 3 veces más alto riesgo de generar infarto de miocardio y con la consecuencia de una disminución de 3.5 a 4.5 años de la esperanza de vida. Normalmente esta afectación y esta relación que tienen estos pacientes con infarto agudo del miocardio y con síndrome metabólico, pues principalmente por el estado proinflamatorio que tienen estos pacientes. Se dice que en estos pacientes hay una elevación de marcadores inflamatorios o a nivel sistémico como es la PCR. Entonces normalmente en estos pacientes los mediadores proinflamatorios pues contribuyen principalmente a que genere enfermedad coronaria y asimismo a que perpetúe la cascada inflamatoria y normalmente también se correlaciona con pacientes que presentan artritis reumatoide o lupus. Por eso es que estos pacientes y también los de psoriasis tienen alto riesgo cardiovascular. Otras asociaciones es para pacientes que presentan estatosis hepática no alcohólica. También se ha visto asociación entre la psoriasis y la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa en estos pacientes. Acá quise pues, mostrarles o dilucidar un estudio que encontré. Lo busqué en PubMed, que habla principalmente del riesgo de infarto agudo del miocardio en pacientes que presentan psoriasis. Entonces, en este estudio que se realizó en el 2006, en el Reino Unido principalmente, fue un estudio que abarcó aproximadamente 1.500 médicos. Entonces, pues principalmente consistió en que estos médicos desconocían la hipótesis a tratar o a probar, comenzaron a recolectar datos prospectivos, es decir, para adelante, en este estudio, que era un estudio pues, de tipo cohortes, que era poblacional, y que se realizó entre 1987 y 2012. Entonces, pues, principalmente lo que genera era que los datos que eran recolectados por parte de historias clínicas electrónicas cogieron y comenzaron a hacer una base de datos importante a nivel del Reino Unido. En este caso, pues la población fue de pacientes que presentaban psoriasis entre 20 y 90 años y lo que hicieron fue coger un paciente con psoriasis ya por historia clínica y lo comenzaron a emparejar
con 5 pacientes que eran controles, que no tenían códigos de diagnóstico compatible con psoriasis. Posteriormente, para todos los pacientes, es decir, a todo este grupo de pacientes se le hizo un seguimiento que finalizó cuando el paciente presentaba infarto o cuando morían o cuando ya daban por culminado el estudio porque ya no cumplía con los estándares que se requerían en este caso. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, pues acá pues principalmente cogieron 130.976 pacientes que presentaban psoriasis y 556.995 pacientes que eran pacientes controles. Posteriormente se les realizó, fueron seguidos por 4 años, y entre los pacientes que presentaban psoriasis, aproximadamente 3.837, que equivalía al 2.9%, se clasificaron con enfermedad grave en función de haber recibido tratamiento sistémico. Y los pacientes con psoriasis, pues los pacientes que eran con diagnóstico de psoriasis tenían una mayor incidencia de infarto agudo del miocardio en comparación con los pacientes que eran controles. Y pues normalmente estos pacientes tenían una gravedad mucho más alta. Acá podemos ver los resultados del estudio. Podemos ver principalmente en cuanto al intervalo de confianza, comparando los pacientes que no presentaban psoriasis, un intervalo de confianza positivo de 3.58, pero comparándolo con los de la psoriasis severa, 5.3, y pues en este caso pues podemos ver la diferencia entre la psoriasis leve, que eran pacientes que, ejemplo, tenían riesgo atribuible, ejemplo, en este caso 4.658 por 10.000 personas por año, y acá 23.250 por las mismas 10.000. Todo eso para concluir de que sí existe una importante asociación entre la psoriasis y el riesgo cardiovascular y el infarto agudo del miocardio.